Hola, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en este nuevo encuentro. Les agradecemos que hayan aceptado otra vez nuestra invitación hoy para hablar sobre disfunciones de procesamiento sensorial o trastornos de integración sensorial. Les recordamos que a partir de este momento está abierto el chat en nuestra página de Facebook. Es CEMPI11, la pueden encontrar ustedes en Facebook, y a través de este Facebook Live hay un chat adjunto en el que ustedes van a poder ir consignando todas las preguntas y las dudas que tengan relacionadas con el tema de hoy. Todo lo que se les ocurre, que hayan escuchado de familiares, de terapeutas, de profesores, si han escuchado algo sobre el término integración sensorial o disfunciones o trastornos de integración sensorial. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales certificadas precisamente en integración sensorial, que es una rama de profundización de la terapia ocupacional, y estaremos aclarando todas las dudas que ustedes tengan. Para el día de hoy, entonces, queremos presentarles precisamente a nuestras invitadas. Son diferentes terapeutas ocupacionales de varias ciudades. Tenemos a Eliana Peñalosa. Le pedimos a Eliana que nos haga un saludito con la mano. Ella es terapeuta ocupacional, certificada en integración sensorial, magíster en educación y es candidata a doctorado en psicología, docente de la Uninorte de Barranquilla, y es directora del Centro Terapéutico Sensorial Eliana Peñalosa, también en la ciudad de Barranquilla. También nos acompaña en la tarde de hoy Lina María Pinzón. Hola, Lina. Terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial. Ella es magíster en patologías neurológicas de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Tiene una experiencia de 13 años en atención de población infantil con problemas de aprendizaje y 7 años de experiencia docente universitaria en el área pediátrica. Actualmente hace parte del grupo de trabajo del Colegio Abraham Lincoln y es directora del Centro Pedagógico y Terapéutico San Gabriel en la ciudad de Bogotá. Y nuestra terapeuta ocupacional de CEMPI, una del grupo, la terapeuta ocupacional Luisa Dueñas. Ella es certificada en integración sensorial con una amplia experiencia de más de 17 años de trabajo con recién nacidos y lactantes. Ella es la coordinadora de terapia ocupacional del programa de neurodesarrollo en nuestra institución. Les damos entonces la bienvenida a todos. Y queremos iniciar primero contando un poco qué es integración, para poder entender cuando vamos primero tenemos que dar una pequeña introducción de qué nos referimos cuando estamos hablando sobre integración sensorial. Como terapeutas ocupacionales, nosotros nos formamos basándonos en la teoría de integración sensorial que nos presenta la doctora Jean Ayres desde los años 60 más o menos, y que ha venido evolucionando y adquiriendo mayor auge, mayor respaldo y evidencia científica, en donde demuestra que precisamente el enfoque clínico que ella planteó, el modelo clínico que ella planteó, cada vez se ratifica más para la atención de las necesidades que tienen los chicos a través del crecimiento en las diferentes etapas de vida. Entonces, Eliana, bienvenida. Por favor, entonces nos haces tú una pequeña introducción. ¿Tienes micrófono cerrado? Disculpa, ya. Hola, gracias, Claudia. Bueno, para todos, muy buenas tardes. Es un placer poder acompañarlos en esta jornada y poder compartir con colegas tan valiosas como son Luisa, Lina, tú, Claudia, también. De verdad que es un placer poder estar aquí. Bueno, vamos a iniciar retomando un poquito sobre la doctora Jean Ayres, que fue la creadora de la teoría de la integración sensorial, como bien lo mencionaba Claudia, hacia los años 60, donde empieza a través de la observación de muchas investigaciones a hacer como un proceso sobre qué presentaban algunos niños que tenían dificultades. A raíz de eso surge una gran inquietud sobre cómo es ese proceso y lo que nos lleva a lo que es la integración sensorial como proceso neurológico.
¿A qué hace referencia esto? A toda la información sensorial que nosotros recibimos del entorno, del medio donde nosotros estamos, y que esta información llega al cerebro y tenemos que aprender a filtrarla, a procesarla, organizarla, cómo vamos a poder utilizarla y finalmente cómo poder dar una respuesta. Entonces, eso es lo que hace la relación entre la información sensorial, nuestro cuerpo y nuestra respuesta en el ambiente, en el entorno donde nos estamos desempeñando en las diferentes actividades que como seres humanos vamos realizando, como por ejemplo el sueño, la alimentación, el juego, nuestro trabajo, nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, esa integración sensorial influye directamente en procesos de aprendizaje, influye en nuestro desarrollo socioemocional, tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestras respuestas de regulación. Es como la base un poquito sobre lo que es integración sensorial. El micrófono, Clau. Gracias, Eliana. ¿Tú consideras que nosotros podemos de pronto desde ya hablar un poco de sobre qué edades podríamos nosotros empezar a hablar precisamente de un trastorno de integración sensorial o de una disfunción en integración sensorial o de procesamiento sensorial? Bueno, algo importante es separar un poquito lo que es la teoría de la integración sensorial, ese proceso de lo que es la integración sensorial. Es importante tener en cuenta lo que es un trastorno, es importante tener en cuenta lo que es un abordaje terapéutico desde el modelo de integración sensorial. La integración sensorial como proceso es un proceso que todos tenemos, como cuando nosotros decimos la sangre va por mi cuerpo, viaja, sube, baja, hay un proceso de integración sensorial, ¿verdad? Cuando hablamos de unas dificultades, nosotros podemos tener signos de alerta desde recién nacidos. Podemos tener signos de alerta que nos pueden, como dice la alerta, chequear, que tenemos que hacer seguimiento, que de pronto podemos consultar, que de pronto podemos indagar de cómo podemos favorecer ese proceso de nuestros niños. Y ya diferente cuando hablamos de una disfunción en integración sensorial, que a partir de esos signos de alerta, pero además a través de procesos de evaluación por terapeutas ocupacionales, por profesionales certificados en integración sensorial, ya hacen la evaluación y pueden hacer un abordaje terapéutico dependiendo las necesidades. Entonces, si lo vemos, perdóname, Clau, vamos a lo largo de la vida. O sea, desde que ellos nacen podemos ver signos de alerta. Perfecto, ya vamos entonces esbozando un poquito el tema. Para las personas que se están uniendo apenas a nuestro encuentro, el tema de hoy es disfunción en integración sensorial o trastornos de integración sensorial. Estos encuentros están dirigidos principalmente como una medida de información que tenemos a través del Centro de Atención Neuropediátrica Integral, en donde invitamos a los padres, a los maestros, a los cuidadores, a las personas que no necesariamente tienen formación en el área de la salud o son médicos, sino que precisamente porque tienen algún familiar, algún conocido, tienen un alumno, es necesario que vayan como profundizando en ciertos temas específicos. Entonces, son bienvenidos todos aquellos que quieren conectarse y hacer las preguntas a través de nuestro chat de Facebook para conocer un poquito más sobre el tema. Este mes han lanzado desde Estados Unidos una campaña de concientización sobre los trastornos de integración sensorial o sobre las disfunciones de integración sensorial. Es el mes de octubre, no es un mes diferente, es otro mes conmemorativo, pero como para que centremos nuestros esfuerzos en comprender que hay ciertos comportamientos que hacen parte precisamente de una disfunción que hace
que un niño, un adolescente o incluso un adulto tenga ciertos comportamientos que para el entorno pueden resultar a veces disruptivos, pero que precisamente hacen parte de un proceso de disfunción que ocurre en el sistema nervioso central, en donde la persona no logra organizar la información sensorial, procesarla, medirla, modularla para producir una respuesta que el medio espera que se dé frente a cualquier tipo de estímulo que hay en el entorno. Cuéntanos, Lina, un poquito sobre esta campaña que lanzan precisamente sobre la concientización que tenemos de identificar estos comportamientos no como un problema ni de crianza, ni como un problema de diagnóstico terrible, pero que sí pueden en un momento dado llegar a dificultar el desempeño de actividades básicas en cualquier persona y en cualquier etapa de la vida. Muchas gracias, Claudia. Hola a todos. Gracias por la invitación. Sí, precisamente lo que decía Claudia con respecto a ser un poco conscientes, reconocer que los adultos reconozcamos que existe una serie de dificultades sensoriales que pueden afectar nuestro desempeño en el día a día. Es decir, no es una patología, no lo podemos caracterizar como una disfunción, una patología, una discapacidad, ¿sí? Sino que simplemente son una serie de comportamientos que nos están afectando nuestro desempeño en el día a día. Cómo actuamos, cómo los niños, no solamente los niños, los adultos, también tenemos una serie de respuestas a los estímulos sensoriales que pueden dificultar nuestra relación con el ambiente. Entonces, esta campaña que lanzan entre Estados Unidos e Inglaterra hace que durante todo el mes de octubre pues seamos un poco más conscientes de que estas dificultades existen. O sea, que no es en ocasiones, no es porque el niño es mal criado, porque el niño quiere hacer la pataleta, porque es que el niño hace lo que, entre comillas, hace lo que quiere, lo que se le da la gana, es llevado a su parecer, sino que el niño tiene una serie de dificultades en cómo su cerebro está procesando la información sensorial que afecta la respuesta de su comportamiento. Básicamente es reconocer que todos tenemos unas características sensoriales diferentes y que pues nos está afectando nuestro desempeño. Claudia, hable el micrófono. Sí, perdón. Ya nos empiezan a llegar las preguntas a través del chat y algunas a través de correo electrónico. Tengo una aquí que le voy a pedir más adelante a Eliana que por favor nos conteste porque me parece absolutamente importante que tengamos en cuenta algo que está relacionado con esta pregunta. Le voy a hacer una a Luisa que está enfocada para niños entre los 0 y los 3 años, pero entonces a Eliana le voy a pedir que vaya pensándonos en la respuesta de, es más, Isabel Cristina hincapié a través del chat de Facebook, ¿es más frecuente esto en niños con autismo o se puede presentar en cualquier niño sin ningún diagnóstico? Es una súper pregunta, ¿sí? Porque casi siempre este tipo de manifestaciones que nosotros estamos hablando solamente se asocian a niños que tienen un diagnóstico. Más fácil identificarlo en niños con autismo, sí, y las personas ya tienen mucha conciencia, pero esto se puede presentar en niños que no tienen ningún otro diagnóstico médico asociado, entonces eso nos lo responde Eliana ahorita más adelante. Y tenemos una pregunta para Luisa que dice, mi bebé llora mucho, no logra calmarse fácilmente. Cuando lo duermo en mis brazos y lo voy a acostar sobre la cuna, se despierta nuevamente y empieza a llorar sin que pueda calmarlo fácilmente. De igual manera pasa lo mismo cuando lo voy a colocar sobre la tina para bañarlo o cuando lo estoy enjabonando. Esto es
un problema sensorial? Hola a todos, muy buenas noches. Claudia, muchas gracias por la invitación. Muy bueno estar aquí con estas dos excelentes profesionales, tanto Eliana como Lina. Bueno, desde la parte de integración sensorial, en lo que hemos encontrado frente a todos los estudios y además dentro de la práctica con los bebés, es que este es uno de los signos generales que demuestran que empiezan los desórdenes de procesamiento sensorial. Básicamente porque uno como mamá, que yo también soy mamá, empieza a evidenciar al bebé como muy chiquitico y entonces yo tengo que satisfacer con estímulos de movimiento continuamente para lograrlo regular. El problema es que casi siempre estamos buscando posiciones verticales para regularlo y en el momento de hacer una inclinación de su cabeza, que se cambian todos estos receptores o los centros donde entran los estímulos, es cuando el niño empieza a tener dificultad. Si bien sí puede ser uno de los signos dentro de los checklists que se han creado a lo largo de la historia, porque hay muchos checklists en donde nosotros podemos evidenciar cuáles son banderas rojas. Sí, esto es uno de los signos en donde empezamos a evidenciar un déficit de procesamiento sensorial asociado a una pobre integración de los estímulos gravitacionales, de los cambios de posición de su cabeza, todo porque lo voy a acostar o porque lo voy a inclinar en el momento de bañar. Por lo tanto, sí es un chiquito que tenemos que estar pendiente de qué otros signos puede estar presentando y que sus actividades de la vida diaria no se estén afectando. Aquí se está afectando dos muy importantes para la de él. La madre ahí no referencia qué edad. Claudia, no. Tienes el micrófono cerrado y no te escucho. Solamente dice mi bebé, asumo que puede ser dentro del primer año de vida. Ok, habría que ver otros signos de alerta, pero aquí ya básicamente nos está mostrando que hay dos de los componentes ocupacionales más importantes, como es la higiene y el sueño, que está afectando la participación del niño y la funcionalidad del niño, ¿sí? Tendría que aceptar un poco más el posicionamiento que le está llegando e interpretar el cambio de posición de manera adecuada. Tendríamos que también ver la edad. Precisamente dentro de lo que nosotros hemos observado y de lo que el medio médico ha venido avanzando en reconocimiento de algunos de estos diagnósticos, se están identificando las dificultades en ese procesamiento sensorial como un problema de regulación. O sea, nuestro sistema de salud, sobre todo en pediatría, se está empezando a hablar de los problemas de regulación en el recién nacido y el lactante, y uno de ellos es precisamente las dificultades en el procesamiento sensorial como una de las causales o como uno más de las divisiones de problemas de regulación. O sea, podemos considerar que si hay un bebé que nació y tiene algún tipo de antecedentes médicos, como un embarazo con dificultad, que tuvo algunos problemas, o como un parto que tuvo también algunas dificultades en el momento al nacer, se demoró, es una mamita primigestante, o sea que es su primer bebé y ese parto fue muy prolongado, tuvieron que instrumentarlo y luego durante el desarrollo presenta este tipo de comportamientos, de irritabilidad, de difícil consolabilidad y lo catalogan como un problema de regulación, o sea, podríamos atribuirle a que eso es el resultado de una falla en el procesamiento sensorial. Sí, podríamos atribuirlo si no tenemos otras estrategias alrededor del niño con las que él permita regularse, ¿sí? Hay chiquitos que están tan disregulados que ni siquiera el balancearlo suave o el chupo los logra regular,
¿sí? Ahí vale la pena resaltar y felicitar, digamos, a esta mamá que está evidenciando algunos signos importantes dentro de la crianza y el desarrollo de su niño que están afectando la independencia, porque hoy en día, pues, muchas madres empiezan a observar que se está desviando como el comportamiento de su niño, pero no siempre están siendo escuchadas por los pediatras. A mí me parece tremendamente valioso poder tener un sitio en donde podamos ponerle a los padres un listado con los cuales ellos puedan relacionar un poco todos estos signos de alarma y se puedan acercar a un profesional quien pueda evaluar si tiene o no una dificultad del procesamiento sensorial. Listo. Muchas gracias por la explicación, Luisa. Bueno, entonces vamos a retomar la pregunta que dejábamos en el aire, que le pedíamos precisamente a Liana que nos respondiera. La voy a recordar. Es más frecuente, la hace Isabel Cristina hincapié, es más frecuente esto en niños con autismo o se puede presentar en cualquier niño sin ningún diagnóstico. Y efectivamente, Clau, como tú mencionabas ahorita, hay un tema y es que nosotros en los niños que tienen autismo, los niños que tienen un diagnóstico, sabemos que tienen una incidencia, tienen también una alteración a nivel de integración sensorial, pero efectivamente no es en los únicos casos que se presenta. Pueden no estar asociado a un autismo. Puede ser un niño que por cuestiones de genética o por sobreestimulación o por falta de estimulación, por condiciones biológicas, o sea, el niño trae esa impronta como tal, realmente pueden tener unas dificultades o también puede ser una disfunción a nivel de integración sensorial, que ya como diagnóstico. Entonces, respuesta concreta, no solamente está asociado a autismo. Muchas gracias. Yo, para puntualizar un poquito más en la respuesta, o sea, yo puedo tener algunas características de dificultad en procesar cierto tipo de estímulos, aunque yo no tenga ningún otro tipo de diagnóstico como un déficit de atención, un autismo, un déficit cognitivo, pero mis características, la forma en que mi sistema nervioso central procesa esa información sensorial hace que yo reaccione o de manera exagerada o que no me alerte a ciertos estímulos, y eso puede de todas maneras ser un diagnóstico de una disfunción sensorial. Así es, Clau. Nosotros, por ejemplo, y es un tema que en este momento es muy pertinente teniendo en cuenta el retorno social, ¿verdad? Venimos de un confinamiento donde los niños estaban en casa con un ambiente controlado, un ambiente sensorialmente hablando, muy controlado, donde los sonidos disminuyeron en muchas partes, no significa que todas, pero en muchas partes disminuyeron, los carros disminuyeron, sonidos de máquinas disminuyeron, y al salir ahorita al retorno social y físico de alguna manera, estamos dando cuenta que de pronto hay niños que se están tapando los oídos, que están rechazando esos sonidos fuertes. Algunos de esos niños puede que tengan autismo, puede ser que ya estuvieran diagnosticados y ahora es mucho más evidente, antes de pronto no era tanto. Hay niños que no tienen autismo, pero generan un tema a nivel de sensibilidad también auditiva, que de pronto venía desde antes, pero no había sido tan notorio porque estamos teniendo unos cambios grandes en nuestro ambiente, en nuestra cotidianidad. Entonces, son signos, yo vuelvo y lo retomo siempre de pronto como signos de alerta, signos de alarma, porque hasta que no se hace un proceso de evaluación, no podemos hablar de disfunción en integración sensorial. Eso es algo importante que debemos tener en cuenta, pero que como papás debemos aprender a observar, a escuchar. Y yo, como le digo a veces a mis estudiantes también, y a veces ser más de boca pequeña, no hablar tanto, sino realmente escucharlos, observarlos y, como dicen también nosotros desde la política de atención integral a la primera infancia, ser escuchados, ser tenidos en cuenta nuestros niños y niñas, que ellos mismos nos van dando información
que nos pueden alertar, que pueden visibilizar de pronto alguna inmadurez, alguna dificultad a nivel sensorial. Ejemplos, al cepillarse los dientes, al peinarse, estoy poniendo de pronto desde los diferentes sentidos, ¿no? El movimiento, la búsqueda de movimiento, evitar todo extremo en la vida es vicioso, todo extremo, por carencia o por exceso. A veces nos enfocamos en que, ay, no, este niño es juicioso, se queda quieto y no se mueve de ahí. También hay que echar ojo, también hay que escuchar, no solamente los que se están moviendo todo el tiempo. Es muy importante, yo pienso que hagamos énfasis en eso. A veces dentro de la parte médica o los que trabajamos en salud, puede ocurrir que hagamos sobrediagnósticos, que hagamos diagnósticos a ojo, ¿sí? Que vemos a algún niño o a algún adolescente en un entorno cualquiera, en un descanso en el colegio, en una fiesta familiar, y empezamos a crear ya rótulos en donde con ciertas características ya vamos dando un diagnóstico que solamente se puede corroborar precisamente al aplicar unas pruebas estandarizadas, al utilizar unos instrumentos objetivos que nos ayuden a medir qué tanto de verdad está salido del límite ese comportamiento esperable en cada etapa de la vida y que nos ayude a identificar claramente que en realidad eso es una disfunción en integración sensorial, no solamente por cierto tipo de comportamientos que nos puedan parecer o exagerados o en donde el niño no logre hacer el registro del entorno. Me parece que eso que tú acabas de decir es absolutamente importante tenerlo en cuenta. Voy a leer una pregunta que nos hace Julián Cadavid, creo que estaba dirigida, no la puede ayudar a responder Lina. Julián Cadavid primero nos agradece el espacio que estamos teniendo y el abordaje con este tema y nos dice: mi hijo siempre se torna algo ansioso en dos momentos específicos del día, en el almuerzo y a la hora de dormir en la noche. Quisiera saber si hay una posible situación sensorial crítica en esos momentos. O sea, lo que también queremos es que, al igual que lo que acabamos de decir a partir de la respuesta de Eliana, esas situaciones muy puntuales no nos van a ayudar a hacer un diagnóstico, ¿sí? Pero sí les vamos a poder contar cierto tipo de cosas que podrían estar asociadas a ese tipo de situaciones que ustedes nos comentan y que sería conveniente que hicieran, si ya se vuelve disruptivo el problema, si hace que se altere mucho la rutina y el entorno en casa, puede que sea necesario que ustedes hagan una consulta con un terapeuta ocupacional o con un profesional que esté certificado en integración sensorial. Lina, ayúdanos entonces con esa pregunta, por favor. Gracias, Claudia. Sí, efectivamente, digamos que es muy importante lo que tú acabas de decir, porque no solamente es la situación fija, que es lo que nos habla el señor Julián, que pasa con su hijo. Nos pasa en dos eventos. Entonces, mientras vamos a almorzar y mientras vamos a ir a acostarnos. Entonces, aquí, ¿qué podemos analizar así, botando ideas? ¿Qué podemos saber? En el almuerzo, ¿por qué? En el almuerzo se ponía ansioso también cuando estaba en el almuerzo en el colegio. Esa sería una de las preguntas que te podría hacer el terapeuta ocupacional cuando lo lleves a hacer la evaluación. En el colegio también te decían que se ponía ansioso o simplemente es en la casa. Entonces es en la casa porque de pronto algunas texturas no le gustan, ¿sí? Entonces él se pone ansioso de saber qué es lo que va a comer, de saber qué es lo que le va a llegar en el plato. Entonces esa ansiedad de no tener en cuenta cuáles son los alimentos que sí le gustan, que no le gustan, que sí soporta o que no soporta, si es a la hora no solamente pasaba ahorita en casa, sino también en el colegio, ¿será que son los ruidos? Entonces lo que nos hablaba ahorita Liana, en espacios muy amplios, pues tenemos en un almuerzo, en una cafetería, tenemos mínimo 100 niños al mismo momento estar almorzando, entonces los mismos ruidos, todo el mundo hablando, un espacio amplio, se hace mucho eco, entonces eso también le puede molestar.
¿qué tenemos alrededor de nuestra mesa? ¿Tenemos el televisor encendido mientras almorzamos? Eso también puede ser un factor estresante. Eso con respecto al almuerzo. Con respecto a la hora del sueño, entonces es porque le tiene miedo a la oscuridad, es porque tiene muchos elementos, digamos que podríamos hablar de una dificultad sensorial visual, tiene muchos elementos en su cuarto y eso lo dispersa y no le permite dormir, conciliar el sueño fácilmente. O puede ser también que si nos vamos a la parte táctil, la relacionamos con la del almuerzo, entonces la cobija no le gusta, la textura de la cobija para el niño es algo que el niño no soporta, entonces eso no le gusta. Entonces, pues digamos que se pueden analizar muchas cosas. Sí puede haber una dificultad sensorial. Acabo de leer que el señor Julián nos comenta que su hijo sí está diagnosticado con el síndrome del espectro autista, entonces puede tener, está muy relacionado con las dificultades sensoriales. La recomendación, como te la decía Eliana y te la decía Claudia, es hacer una evaluación de integración sensorial completa para que logremos identificar qué tipo de dificultad sensorial es, porque no solamente tenemos un sistema sensorial, 2 sistemas sensoriales, tenemos 7 sistemas sensoriales que pueden estar afectando uno o varios su desempeño y su funcionalidad en aceptar estas 2 situaciones que son diarias, en aceptarlas con mayor tranquilidad. Entonces, sí te recomendamos, digamos, el hacer la evaluación con un profesional, con un terapeuta ocupacional que esté certificado en integración sensorial, porque hay unas pruebas específicas que solamente pueden aplicar los terapeutas ocupacionales certificados en integración sensorial. Hay unas que son para todos los terapeutas ocupacionales, pero los certificados en integración sensorial logran hacer mucho mayor análisis de estas situaciones, así como yo te las describí, pero relacionándolas con muchas cosas más que pasan en el ambiente y en el día a día del niño y cómo responde a él a las actividades sensoriales que se le proponen en la consulta. Perfecto, Lina. Hay una cosa que también me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que precisamente el ejercicio profesional se hace a través de una formación. O sea, luego de que se hace un pregrado en terapia ocupacional, empezamos a hacer un estudio a profundidad y adquirimos unos conocimientos específicos que nos ayuden a hacer ese razonamiento clínico, a aplicar unas pruebas específicas y a organizar mejor la información que nos aporta el padre de familia, que nos aporta el colegio cuando el niño está escolarizado, un entorno inmediato, la familia como los abuelos, los tíos, toda esa información que nosotros logramos recoger. Las personas que han hecho su certificación logran hacer el análisis concienzudo de cómo cada uno de ellos está influyendo en la dificultad que está manifestando la familia. Siempre el profesional, su punto de partida es el motivo de consulta. O sea, el motivo de consulta es que lo trajo a usted aquí, a esta terapia. ¿Qué es lo que usted necesita de mí como terapeuta para orientarlo y mejore precisamente la dificultad que usted está teniendo y que requiere manejar con su hijo? Entonces, el poder analizar la información se hace por un profesional entrenado para tal tema. Nos dice Luisa que quiere hacer una pequeña intervención también ahí en esa respuesta. Adelante, Luisa. Gracias, Claudia. Mira, luego de lo que decía Lina, que era importante que el terapeuta ocupacional estuviera certificado, esto también va porque el enfoque de integración sensorial se trabaja luego de hacer todo un estudio y lo que tú has dicho, todo un conocimiento, aparte de que la teoría va cambiando y muchas cosas se van renovando, y eso, digamos que desde la Asociación de Integración Sensorial, nosotros como ente de apoyo estamos tratando que los terapeutas sigan teniendo la formación, pero que además dentro de las actividades y coloquialmente hablándolo, no es
como un abordaje de estimulación sensorial. ¿Por qué me refiero a eso? He tenido muchos chiquitos que llegan y dicen que tienen problemas de alimentación y que alguna de las actividades era precisamente, me pasó con una niña, untarle papaya, ¿sí? Y yo para aprender a comer no necesito que me unten una papaya, ¿cierto? O el niño que tiene dificultades con el colbón en la escolaridad, si no logra modular, porque ese es uno de los principios, si yo no logro modular esa sensación, puedo tener otras estrategias. No me tengo que untar del colbón para estar dentro de mi escolaridad y tener mi regulación, ¿sí? No hay que hacer terapia de choque. No hay que hacer exacto, no hay que hacer terapia de choque. Yo no tengo que ponerlo a caminar sobre el espagueti para que logre ciertos objetivos. Entonces, es desde ahí que yo hago la invitación que los papás que quieran y crean que sus chicos necesitan una intervención desde el enfoque de integración sensorial, se cercioren de que estos profesionales sí están realmente certificados. Gracias, Luisa. Están surgiendo una cantidad de preguntas de diferentes temas y todos tienen un eje común y es precisamente el procesamiento sensorial. Todos también están enmarcados en algo que es muy propio del terapeuta ocupacional, que es el abordaje de las actividades de la vida diaria, las actividades básicas cotidianas, los hábitos, las rutinas y los hábitos de higiene, de alimentación, de vestido, de la escolaridad. Esas son las áreas de la ocupación, como lo hablamos nosotros desde terapia ocupacional, y que nosotros utilizamos precisamente la teoría de integración sensorial como una de las herramientas o una de las estrategias principales para ayudar a que se mejoren las dificultades que están presentando las personas, porque hablamos desde niños, desde recién nacidos, pero esos niños no se quedan bebés, esos niños van creciendo y llegan hasta la etapa adulta y todavía continúan con muchas dificultades para su diario vivir. ¿Sí? Y hay que de todas maneras seguir apoyando ese proceso. Acá hay una pregunta muy importante, se la voy a hacer a Eliana. No tengo muy claro el nombre de la persona, pero tiene que ver precisamente con las dificultades en el proceso de eliminación, que se ha avanzado mucho en estos últimos 8 años precisamente en el uso de la integración sensorial como un enfoque de tratamiento para esos niños que están teniendo problemas de retención, ¿sí? A nivel de la eliminación de las heces fecales. Mi hijo nos dice Apni Lea. Mi hijo apenas después de 12 años pudo lograr ir al baño. Tuve que fortalecer su parte sensorial con terapias para que pudiera familiarizarse con el hecho de ir al baño y después de hoy puedo decir que con una muy buena estimulación se logra. Estos problemas de eliminación uno los ve desde que el niño está empezando a hacer el entrenamiento. O sea, desde los 2 años y medio, 3 años que se supone que ya está un niño maduro para empezar a hacer conciencia de su cuerpo y decir, ya tengo la sensación de tener que ir al baño a eliminar, pues a hacer popó, como decimos las mamás, pero el hecho de no poder ir y sentarme en la taza y de todo, ¿cómo eso es un problema sensorial? Si ya lo hemos descartado desde la parte médica, en donde no hay un problema de gastroenterología, en donde no hay ningún otro problema asociado desde el punto de vista médico, y no encontramos la razón de por qué el niño nada que va al baño a hacer popó, no lo puede hacer solo y sigue creciendo y pasan los años y todavía sucede como a esta mamá que nos está contando que ya tiene su hijo 12 años y hasta hace muy poco logró esto. Eso puede ayudarse con el enfoque de integración sensorial como tratamiento. Sí, Claudia, efectivamente. Quiero que de pronto me aclares la edad del niño. 12 años. 12 años. Al tener en cuenta la edad y sin diagnóstico asociado, porque eso cambia el enfoque, sí. Porque es un adolescente ya entrando a la adolescencia y obviamente yo pensaría que podría estar asociado también a otras cosas teniendo en cuenta la edad. Sin embargo, si yo me voy a enfocar desde la parte de integración sensorial, está muy asociado el proceso
a nivel madurativo, a nivel sensorial para el control de esfínteres. Existen varios modelos, digamos, en este acompañamiento. Y aquí de pronto me salgo un poquito de integración sensorial y voy al proceso madurativo. Está el camino de entrenamiento, condicionamiento. Yo lo llevo, él va al baño, yo lo llevo, él va al baño. Está el enfoque de proceso madurativo, que es mucho más largo, pero efectivamente también funciona. ¿Ya? Entonces, cuando yo me voy por el camino del proceso madurativo, yo tengo que tener en cuenta que fisiológicamente hay un tiempo de pronto donde se espera que ya esté en funcionamiento, pero no necesariamente es ahí. Ahora, puede estar asociado a sobreexigencia a nivel emocional, puede estar asociado a una defensibilidad táctil, ¿cierto? Puede estar combinado, puede haber una presión, puede haber un tema social. Entonces, siempre debemos ver a los niños de manera integral. No significa que es solo desde integración sensorial, solo desde psicología, solo desde la parte fisiológica. Tenemos que asegurarnos, cómo está, y bien lo mencionaba Claudia ahorita, cómo está la parte desde gastroenterología, cómo está la parte endocrina, es fundamental. Hasta la parte cardiológica es también súper importante para todo este tema de control de esfínteres. Influye, hay una relación directa. Pero claro, la entrada sensorial viene, el sentir. Hay niños que de pronto por esa sensación de no querer untarse, de pensar en limpiarse, obviamente hacen que tengan una respuesta de rechazo y pueden generar un bloqueo. Hay teorías que mencionan que cuando les quitan el pañal van a desarrollar más lenguaje por necesidad. Yo ahí me remito a la pirámide del proceso madurativo del aprendizaje, que nos dicen que la base es sensorial, motora, y más arriba viene el lenguaje, más arriba viene atención, comunicación, aprendizaje. Entonces siempre debemos tener en cuenta ese proceso madurativo de cada uno. Y en respuesta concreta, teniendo en cuenta 12 años, yo haría una revisión a nivel sensorial por la edad, teniendo en cuenta, bueno, obviamente es muy apresurado, no sabemos si tiene otro diagnóstico adicional, creo que sí me están leyendo. Sí, la madre nos acaba de aclarar que sí, obviamente trae unos diagnósticos asociados y muy posiblemente, precisamente por esos diagnósticos, como un déficit cognitivo grave y una genesia de cuerpo calloso, puede estar muy asociado precisamente a esa inmadurez de su sistema nervioso central, que además se puede complicar con las dificultades de procesamiento sensorial. Sin embargo, me gustaría que cerraras tu respuesta, porque no necesariamente siempre tiene que haber un diagnóstico neurológico o médico para que este tipo de dificultades se presente. O sea, tenemos varios niños en la consulta en donde, sin tener ningún otro tipo de diagnóstico adicional, ahorita que por ejemplo tenemos tantos problemas con las alergias alimentarias y con estas dificultades de aceptación de diferentes texturas y de todo, sabemos que ese es uno de los insumos que nosotros debemos tener en cuenta para cuando un niño tiene problemas de eliminación. Pero entonces, ayúdanos a cerrar hablando pues también de aquellos que no tienen un diagnóstico asociado, pero que sin embargo están presentando la dificultad. Claro que sí, lo mencionaba cuando les decía, por ejemplo, a nivel psicológico, la presión social, la presión a veces de los papás por querer quitar rápido el pañal, pero es que mira, tus compañeritos ya lo están haciendo, o presión de los profesores porque tristemente a veces lo tienen como un indicador de logro, lo tienen que lograr este mes. Eso no es un indicador de logro como tal para un aprendizaje. Yo puedo describir cómo va el proceso, pero es un proceso tan individual que tiene su propio ritmo, que tiene un tiempo, que depende de su proceso interno, de las experiencias, del acompañamiento que tengan también en casa. Entonces, hay que revisar su componente psicoafectivo, hay que revisar un componente fisiológico, hay que revisar un componente a nivel también en procesos de pronto neurológicos, pero que definitivamente cuando hay, digamos, se encuentran algunas dificultades a nivel de control de esfínteres, muchas veces está alguna inmadurez a nivel sensorial, no necesariamente disfunción en integración sensorial. Es importante eso, tener en cuenta que esta puede ser una alternativa de solución. Sí. Entonces,
hay que tenerla por ahí con un asterisco. Tenemos una pregunta, ya hay bastantes en el chat, pero vamos a ir tratando de abordarlas todas. Hay una que me parece que es muy importante. ¿El trastorno de integración sensorial se quita con terapias o solo es de manejo y control a lo largo de la vida? Para Luisa, ayúdanos con eso. Bueno, depende, voy a lo mismo que también se refirió Eliana, y depende si hay un diagnóstico secundario a o solamente es el déficit de procesamiento sensorial. Si únicamente tenemos el déficit de procesamiento sensorial, probablemente lo que logremos es que tenga mayor participación y que logre modular algunas sensaciones, ¿sí? Cuando me puedo remitir, por ejemplo, haciendo relación a los temas de baño, de ingresar al baño y entrar al baño, con un niño con un trastorno del espectro autista, un niño con TEA, que no podía ingresar a otro baño que no fuera el de su casa, ¿sí? Y aquí luego del análisis de ver por qué no permitía entrar en otros baños, era porque tenía dificultad con el manejo de las luces de otros baños, eran un poco más nítidas, sobre todo los baños que eran muy blancos, ahí también tenía dificultad, y sobre todo los sonidos. Sí, se logró que el niño se adaptara y se habituara a ciertas sensaciones dentro de otros baños, pero que si hubiera desaparecido como tal, los signos, no. Eso se explicó muy bien a la madre y la madre empezó a trabajarlo luego de haberle explicado con otros baños, por ejemplo, de los centros comerciales, que cuando entra se activan los sensores y empieza el sonido. Entonces ella llevaba antes la anticipación, además con agendas visuales, pero eso depende de cada caso, ¿sí? No, lo que logramos es aumentar su funcionalidad, que el niño que no se están alterando habilidades de interacción, de lograr participar dentro de las diferentes actividades, sino que tenga una mejor participación. No sé si Lina quisieras. Me parece, ya te doy la palabra, Lina, me parece que es importante que tengamos algo en cuenta. Hay varios de los diagnósticos de origen neurológico que nos van a acompañar toda la vida, ¿sí? Cuando estamos hablando de un trastorno del espectro autista, eso no tiene cura. Primero, hablemos que es una condición, ¿sí? No es una enfermedad. Y simplemente lo que tenemos que ayudar es a acompañar a ese niño que está dentro del espectro a adquirir formas de poder modular todo lo que pasa en su ambiente y ajustarlo a sus necesidades para que pueda ser más efectivo en diferentes ambientes. Nosotros estamos hablando del trastorno del espectro autista, en donde hay unos niveles precisamente de ayuda, de la ayuda que necesitan, en donde el 1 es el que menos ayuda necesita y el 3 es el que más ayuda necesita. ¿Ayuda para qué? Ayuda para desempeñarse en sus cosas básicas, en las actividades básicas cotidianas, en la posibilidad de la socialización, en el desarrollo de habilidades comunicativas. Entonces va a necesitar muchas ayudas. Al igual que en el trastorno del espectro autista, al igual que en un diagnóstico de déficit de atención con o sin hiperactividad, que tampoco se me quita, que yo aprendo a manejar, que yo logro anticipar y genero unas estrategias de modificación, ya sea en la tarea que estoy haciendo o en el ambiente en el que me estoy desenvolviendo, para que sea más funcional mi desempeño. Cuando hablamos de trastornos de integración sensorial, solamente de trastornos de integración sensorial o de disfunción en integración sensorial, es posible hablar de que puede haber una mejoría al punto de que mi sistema madurativo me ayude a lograr hacer una modulación de esas sensaciones, ya sea porque o son muy, muy poquitas en términos del registro de la información sensorial o porque es exagerada mi respuesta frente a esa información sensorial,
con terapias es posible que eso se logre disminuir al máximo, al punto de hablar no de una cura, pero sí de que desaparezca el comportamiento tan disruptivo que no le permita tener un desempeño eficaz a ese niño en cualquier entorno. Entonces, tenemos obviamente que hablar de casos individuales y por eso es necesaria una evaluación juiciosa para poder dar una orientación asertiva a la familia de qué es lo que puede esperar en ese pronóstico. Eliana me dice que quiere puntualizar algo en esa respuesta. Cuéntanos, Eliana. Gracias, Clau. Sí, algo importante que ustedes mencionaban y es que definitivamente esto no es una cura. Tiene una disfunción de integración sensorial, le pongo la terapia, pum, desapareció. Estos son abordajes terapéuticos que dependen del proceso de madurativo individual. Esto tiene muchos factores, muchas variables externas que nosotros podemos controlar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en colegios, en el transporte, cuando se dirigen de un lado a otro, en las salidas? ¿Qué actividades tienen complementarias? Los procesos terapéuticos es un tiempo acá pequeñito. Y algo importante también es que el proceso terapéutico, por lo menos no, de pronto desde mi enfoque, no es quitarlo. Yo lo primero que pienso es en que el niño se sienta bien consigo mismo, que pueda desarrollarse feliz, que pueda responder a unas demandas que se le presentan a su entorno y poco a poco ahí va avanzando y en la medida de lo posible poder ser más funcional. Se nos congeló Eliana. Se nos congeló Eliana. Ahorita que retomemos bien la comunicación con ella, quiero entonces que Lina nos responda esto, porque también es otra de las preguntas campeonas y que se presenta muchísimo dentro de la consulta, y es lograr que todos los entornos en los cuales se desempeñan las personas que tienen dificultades de procesamiento sensorial estén coordinados, ¿sí? Y más notoriamente, porque se ha identificado y se ha asociado más los trastornos de integración sensorial con la población pediátrica, pero no olvidemos que el niño no se queda niño, el niño sigue creciendo y si no se aborda la dificultad, esta va a persistir y acompañarlo a lo largo de su vida hasta que llegue adulto. Pero nos pregunta aquí, entre sorbos de café, muy bonito la persona que nos lo pone. ¿Cómo integrar al aula soluciones para los trastornos de integración sensorial? ¿Qué podemos tener en cuenta como docentes? Y eso me parece que es tu diario vivir precisamente en el colegio. Cuéntanos un poquito la experiencia. Sí, muchas gracias por esa pregunta porque me parece maravillosa. Claro, es mi día a día, es mi día a día como terapeuta de colegio y también como terapeuta de niños con dificultades de aprendizaje. Yo estoy más enfocada a niños sin patología, a hacer tratamiento de niños sin patología, pero que tienen dificultades de aprendizaje que no les permiten su desarrollo funcional dentro del aula. Entonces, mi colegio efectivamente es un colegio que no tiene niños con dificultades, con alguna discapacidad. Sí tiene algunos niños con TDAH o con déficit de atención, pero pues se trabaja toda la parte sensorial dentro del aula. Lo primero es capacitando docentes, o sea, eso es importantísimo. La capacitación docente, que ustedes como docentes, creo que tú eres una docente por lo que escuché en tu pregunta, le pidan al colegio que una terapeuta ocupacional les dé una asesoría sobre cómo hacer esta intervención en el aula. Hay muchas actividades que se pueden hacer, pero como ya lo hemos dicho durante toda la charla, debe ser individualizado. Es decir, yo no le puedo poner, o sea, por ejemplo, yo tengo un niño que es muy buscador oral y todos los lápices los muerde, los rompe, se chupa los dedos, se chupa el saco, se chupa la camisa, ¿sí? Entonces, yo a ese niño le puedo decir, bueno,
cómprale un mordedor, que el papá le compre un mordedor y durante las clases puede usar ese mordedor. Y ese mordedor le sirvió a ese niño para focalizar su atención. Pero como le sirvió a ese niño, entonces yo no le puedo dar mordedor a los otros niños que tienen dificultades atencionales. Entonces, ¿qué toca? Que la terapeuta ocupacional que está trabajando con ese niño, con esa situación sensorial particular, te diga cuáles son las necesidades sensoriales del niño. Son necesidades sensoriales táctiles, son necesidades sensoriales propioceptivas, son vestibulares, visuales, auditivas. Dependiendo de cada una de esas necesidades, pues sería la adecuación en el aula. Esa, digamos, que es como mi función en el colegio. Hay muchos tests que son dirigidos para el aula. Hay medidas de procesamiento sensorial que son hechas para docentes, o sea, el docente es quien la responde porque es quien me dice cómo ese niño actúa en el colegio. Hay muchas diferencias, por ejemplo, hay una test que se llama el perfil sensorial. Hay un perfil sensorial para papás y hay un perfil sensorial para docentes. Ustedes no se imaginan la diferencia, las diferencias amplias que hay en los resultados del perfil sensorial de papás y en el perfil sensorial de docentes. No significa que ambos estén mal, sino que son ambientes diferentes. Yo en la casa generalmente lo tengo todo controlado, yo sé que no le gusta, yo sé qué ruidos le molestan, entonces yo lo puedo controlar más. Entonces las dificultades que yo veo en la casa son diferentes a las que veo en el colegio, porque en el colegio es un ambiente que no es controlado, por más que el docente lo intente. ¿Por qué? Porque en el salón de arriba están saltando, porque afuera están haciendo educación física, porque acaba de pasar el avión y yo estoy en clase, en un examen. Entonces, pues digamos que las necesidades sensoriales del aula son diferentes. La recomendación, ¿cuál es? Tener en cuenta cada niño, la individualidad de cada niño. ¿Cuál es la necesidad de ese niño? ¿Qué podemos hacer dentro del aula por ese niño? Porque hay muchas modificaciones de la silla, de la mesa, de su vestido, que pueden favorecer las necesidades de los niños. Entonces sí es importantísimo que tú como docente, de pronto, si el niño ya que tienes en la mente, tiene una terapeuta ocupacional, que le digas, oye, dime cuáles son las necesidades sensoriales y qué puedo hacer yo para hacer esas modificaciones. Si el niño es buscador táctil, le puedo poner pulseritas de texturas. ¿Sí? Si el niño es buscador oral, le puedo poner el mordedor. Si el niño tiene dificultades atencionales propioceptivas, pues cómate un chicle. Entonces, digamos que, pero eso depende de la individualidad de cada niño. No sé si con eso te respondí la pregunta, pero pues digamos hay muchas actividades que se pueden hacer dentro del aula y en el hogar, pero depende, como ya se dijo antes, de la evaluación que se realice de ese niño que se le está viendo afectado su funcionalidad. Es importante que ustedes reconozcan eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay papás que ahorita en la virtualidad pues son mucho más conscientes de cómo su niño actúa en el día a día de la atención, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una mamá la semana pasada me decía, ay, Miss Lina, pero es que mi niña no se queda quieta. Ella no se queda quieta mientras está en clase. Entonces, pues no se tiene que quedar quieta sentada como una estatua porque pues es una niña de 7 años, tiene que tener una movilización, tiene que realizar ajustes posturales. Está bien que haga cambios posturales, está bien que suba, que se mueva, que vea la clase de pie. Nosotros tenemos en el salón, en el colegio, niños que los ponemos hacia los lados porque su necesidad sensorial es escribir de pie. Ponen más atención estando de pie que sentados en la silla por sus necesidades sensoriales. Entonces, la recomendación de mi profesión, de mi profesionalidad, de mi ser, le digo al profesor, déjelo al ladito para que él pueda escribir de pie. Entonces, le digo a la mamá, por favor, deja que la niña se mueva, deja que haga cambios de posiciones cada 15, cada 20 minutos para un niño de 7 años. No tiene que estar quieto completamente. No porque se mueva significa que tiene un trastorno de integración sensorial. No, eso también hay que tenerlo claro, porque todos los seres humanos, ustedes como adultos, nosotros como adultos tenemos necesidades sensoriales diferentes que las organizamos y nos organizamos a nosotros mismos de alguna manera para poder funcionar.
Entonces la pregunta sería, ¿este niño está teniendo alguna dificultad en la ejecución de su rol de estudiante, de su rol de hijo, de su rol de jugador? Por esa dificultad sensorial, esa sería más la pregunta. Si está teniendo dificultades en ese rol, siempre, no un día, sino siempre está teniendo dificultades, bueno, es hora de ir a donde el terapeuta ocupacional. Pero si el niño se mueve constantemente, pero todo lo que le preguntan lo dice, todo lo que le dicen que haga lo hace en tiempo récord, digamos que no le está afectando su parte académica, ni su parte social, ni su parte familiar, pues diría yo que no sería necesaria la parte de integración de terapia, porque no se le está afectando la funcionalidad. O sea, me parecería importantísimo que nos demos cuenta de eso. ¿Qué tanto está afectando esa necesidad sensorial su rol que está ejecutando? Su rol de estudiante, su rol de hijo, su rol de autocuidado. Hay una cosa que me parece que es importante. Bueno, primero, ya son las 7 de la noche, se supone que ya tendríamos que estar cerrando. Sin embargo, les vamos a pedir a nuestros asistentes que nos acompañen un poquito más allá, porque hay muchísimas preguntas que de todas formas nos gustaría seguir abordando. Entonces, están bienvenidos a irnos un poquito más allá de las 7 de la noche. A mí me parece que es importante que tengamos en cuenta algo. No todo es disfunción, ¿sí? Y que hay algunas cosas que simplemente se deben tener en cuenta, en que son formas de procesar la información. Dentro de la teoría de integración sensorial, Ginéis esbozó precisamente unos principios para hablar de disfunción en integración sensorial, ¿sí? Pero a través del tiempo, sus discípulas, por llamarlo de alguna manera, las estudiantes que trabajaron con ella desde sus primeros grupos de investigación, en donde fueron aportando precisamente la bibliografía, el sustento académico para respaldar su teoría de integración sensorial, han continuado después de que ella muere en 1988. Ellas continúan precisamente haciendo sus estudios y sus investigaciones y lanzando publicaciones que nos ayudan a respaldar todo esto que les estamos hablando hoy. Una de ellas es Winnie Dunn, y ella plantea en su planteamiento, que se basa obviamente en integración sensorial, pero que plantea también algo, y es la parte de procesamiento sensorial. Ella tiene una mirada muy de respeto también a entender que no todo esto está mal, ¿sí? Sino que son simplemente formas individuales de procesar la información, en donde algunas veces es necesario que se haga una modificación, ya sea en la tarea que está haciendo. Cuando hablo de tarea, es que si yo lo pongo a mi hijo a hacer o sea, que si yo estoy en un momento de alimentación y mi niño rechaza precisamente algunas de esas texturas alimenticias y de todo, yo haga un análisis de qué es lo que pasa y empiece entonces a modificar y a dosificarle la forma en cómo le presento en cantidades, en texturas, en colores, cómo le presento yo el alimento, para que él lo pueda ir procesando y empiece a aceptar más texturas de alimentación, que por ahí hay una pregunta que precisamente está relacionada con esto, con problemas de alimentación. Ella nos dice, seamos respetuosos, o sea, no es que entonces nos vamos a sentar y este chico tiene que empezar a comer ya lo que todo el mundo está comiendo en la mesa. No, hagamos un análisis de qué es lo que pasa y hagamos un acompañamiento y llevémoslo paso a paso a que eso se logre. Hay otras formas también de manejarlo, y es que muchas veces no es que el niño no pueda organizarse en la tarea, sino que es el entorno el que no facilita esa modulación y que él tenga un desempeño eficaz, ¿sí? Entonces, está esa perspectiva, está esa mirada, está ese enfoque de abordar esas dificultades, y está otro enfoque en donde sí estamos hablando de disfunción o de un trastorno, ¿sí? Porque nos está afectando de manera importante el desempeño. O sea, cuando yo tengo un niño
que tiene 5 o 6 años y sigue tomando solo tetero, porque el ejemplo lo damos porque lo vemos muy frecuente, la gente piensa que es una exageración, pero es muy frecuente. Mi hijo solo lleva 5 años alimentándose solo de ponimalta y chitos. Y eso pasa. Sí. O mi hijo solamente todo tengo que dárselo licuado y triturado. Entonces ya ahí estamos hablando de un problema que está afectando la parte nutricional, que está afectando las dificultades del desarrollo de toda su musculatura, de los labios, de la lengua, del proceso de masticación, del proceso de deglución, en donde solamente está haciendo una especialización de aceptación en ciertas texturas. Entonces ya estamos hablando de un trastorno, ¿sí? Ya estamos de algo que nos está generando una baja talla, un bajo peso, que puede estar interfiriendo con procesos cognitivos. Entonces, hay que hacer una evaluación y detectar en dónde está la raíz de ese problema de integración sensorial y empezar a hacer el abordaje terapéutico que ayude a que ese problema de alimentación, que nunca viene solo, viene asociado con otra serie de cosas, porque al igual que el niño tiene dificultad en aceptar esa textura para comer, es lo mismo para manipularla, y eso mismo va a generar un problema de desarrollo de la movilidad de sus dedos y de sus manos, y eso influye en la forma en que agarra el lápiz, y eso influye en la forma en que está escribiendo, y se van asociando una serie de cosas. Entonces, hay que comprender que no todo es disfunción o trastorno, ¿sí? Sino que puede ser la forma particular en cómo esa niño o ese adolescente procesa la información, y hay otros en que sí es tan disruptivo el problema que empieza a afectar otra serie de actividades. Como hay tantas preguntas, entonces voy a cerrar con esa parte de educación ahí, porque obviamente lo que dice Lina, siempre hay un abordaje que tiene que hacerse individual. Sin embargo, la respuesta del docente que uno siempre se encuentra es, pero esperen, porque es que yo tengo a este, pero tengo 30 más. Cuando estamos en colegios particulares, en donde los grupos son pequeños, ¿sí? Hay mayor posibilidad de que se pueda manejar la dificultad. Pero cuando estamos hablando de colegios públicos, en donde hay entre 40 y 45 estudiantes por aula, se hace más difícil. Y aquí entraríamos nosotros también entonces a tener en cuenta el PI, ¿sí? En cómo entonces se desarrolla precisamente ese proceso pedagógico en cada una de las instituciones, en donde hay diferencias entre uno y otro. Pero lo que sí es cierto es que hay una parte que se debe tener en cuenta desde la individualidad, pero hay que también darle herramientas a los docentes en que puedan masificar esa estrategia, ¿sí? Que a la vez también les sirva a otros estudiantes. Si tenemos tiempito, luego le doy la palabra para que cierre eso, Eliana, también un poquito, y vamos a ir avanzando entonces. Claudita, permíteme te complemento aquí solamente una cosita con respecto a la parte del aula. Es muy importante, y digamos que el papel más importante aquí lo tienen los papás. ¿Por qué? Porque es también la tolerancia al proceso y la continuidad de los procesos terapéuticos. Porque no es solamente que yo como terapeuta ocupacional le envíe un plan casero y le envíe un plan de aula, una dieta sensorial para el aula y una dieta sensorial para la casa, y ya se solucionó. No, sino que es un abordaje multimodal en donde todos los actores aporten para que estas dificultades de las que estamos hablando logren regularse un poco más y dejen de ser dificultades, para que la funcionalidad de los niños y de los adolescentes ande un poquito más. Entonces, digamos que es importante que es algo que en lo que todos debemos estar apoyando, que no es un proceso rápido, o sea, no es algo que tú digas 2 meses y ya, no, es un proceso, es algo constante. Entonces también es importante ahí el rol de los papás de continuar. La continuidad es yo creo que la parte más fundamental de los procesos terapéuticos. Yo creo que ese es un tema que nos va a quedar en punta. Eso nos da para un encuentro, otro Facebook, solo precisamente de la coordinación entre el proceso terapéutico y el proceso pedagógico en aula de clase, con el acompañamiento de padres. Pero
pero para poder entonces seguir como contestando otras preguntas, ese lo vamos a dejar ahí como medio en punta. Así, rápidamente, para Luisa, ¿quién diagnostica adecuadamente este déficit? ¿Un neurólogo, un terapeuta ocupacional? ¿Con quién se pide la consulta? Bueno, valioso que nos viera neurología, ¿sí? Pero básicamente quien tiene las herramientas y establecer qué tipo de procesamiento está teniendo el niño es la terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial. Muchas gracias. Clarísima, certera y clarísima la respuesta. Aquí unas flores para Eliana. María Clara Caballero Ojeda nos dice, gracias a la terapia de integración sensorial, mis hijos que son pacientes de la doctora Eliana pueden ir al baño. Emanuel y Abraham, ahora la pregunta es que si en los horarios del niño con TEA, ¿cómo deben ser manejados debido al temor de la inflexibilidad? Rápida respuesta, Eliana. Algo importante es que una cosa es el condicionamiento cuando tenemos alguna dificultad, otra cosa también son los hábitos y las rutinas. Cuando nosotros les enseñamos a los niños y de alguna manera generamos ese hábito y esa rutina en el mismo esfínteres, en cómo manejan todas las actividades cotidianas, va a ser más fácil para ellos, porque al decir, ya voy a hacer esto, después va esto, se pueden organizar, pueden aprender a leer las señales sensoriales, a conocer su cuerpo y de esta manera poder tener una mejor respuesta. Entonces, ahí es importante hábitos y rutinas. Muchísimas gracias. Aquí nos dice Liliana Roldán, mi hijo, gracias a las terapias de integración, mi hijo estaba en terapias de integración sensorial y cada que tenía cita lloraba, me decía que no quería estar descalzo, que no le gustaba sentirse sucio, no soporta el colbón ni la plastilina. Antes de decirle a Lina a Luisa, perdón, que nos ayude con esa respuesta, me parece que es importante también comprender que como terapeutas ocupacionales nosotros estamos en varios ámbitos. En el ámbito escolar es muy difícil hacer intervención, o sea, cuando yo soy terapeuta ocupacional que trabaja al interior de un colegio, es muy difícil pretender que ese terapeuta ocupacional puede cubrir las necesidades de terapia que tienen todos los niños en un colegio. El terapeuta ocupacional dentro del ámbito escolar está para apoyar el proceso pedagógico, orientando a los docentes, orientando a los padres para que hagan un mejor acompañamiento a través de la identificación que ellos logran hacer durante las clases, durante el tiempo de juego, durante la clase de educación física y empiezan a detectar que hay unas dificultades, entonces ellas logran identificar que ese niño de pronto puede hacer unas actividades que se manejen dentro del aula de clase y eso lo ayude, pero muchas de las veces es necesario que estos niños salgan del colegio y busquen un apoyo extra en el ámbito clínico, que es en el otro lugar en donde nosotros también nos desempeñamos como terapeutas ocupacionales. El ámbito clínico nos referimos es precisamente a que yo estoy en un espacio, llámese consultorio, llámese gimnasio, como sea, a donde consultan y piden un apoyo que es ya más sistemático, 1, 2, 3 veces a la semana durante un periodo de tiempo, mientras que nosotros vamos viendo que todas estas dificultades van mejorando y ayudando a que el desempeño del niño sea mucho más eficaz y sobre todo que disfrute de ser niño, porque la verdad es que lo que a veces nosotros vemos es que los niños se sufren su existencia y es lo que nosotros no queremos que eso pase. Es muy fácil identificar el niño que tiene un bracito más corto que el otro, el niño que tiene una parálisis de un lado del cuerpo, el niño que tiene un déficit cognitivo, porque eso es un diagnóstico claro en donde si yo tengo a mi hijo con síndrome de Down, ya sé qué voy a esperar del desarrollo de mi hijo con síndrome de Down. Pero cuando yo tengo un niño con una disfunción sensorial en donde solamente el reflejo que se ve es que es un mal estudiante, ¿sí? En que su rendimiento académico no es el que espera, el que anhela, ni el profesor ni el padre, y es una cosa que es repetitiva y repite primero y luego pasa el primero con muchas ayudas y pasa segundo y tiene que volver a repetir ese segundo y la base está explicada por un problema de integración sensorial. Ahí es en donde nosotros
tenemos que ayudar y hacer el acompañamiento a los padres de familia, porque a veces es una dificultad silenciosa que no todo el mundo logra identificar. Y por eso el Facebook Live de hoy era hablar un poquito precisamente de estas manifestaciones. Entonces, Luisa, dime. No, te iba a complementar rápidamente eso, y es justamente ese trabajo articulación de respeto al proceso madurativo, la articulación con el colegio, la importancia de los ajustes razonables que deben participar todos. Los ajustes razonables son alimentados por el mismo estudiante, los padres de familia, los docentes, los terapeutas. Eso es clave. Y también desde una óptica del diseño universal de aprendizaje, donde toda la información viene desde lo sensorial cuando trabajamos con los niños y las niñas. Eso es importante. Bueno, yo creo que ya para empezar a cerrar, a cada una le voy a pedir que me piense en una conclusión de este encuentro que creo que nos va a dar para que más adelante retomemos precisamente las dificultades de procesamiento sensorial como insumo en los diagnósticos de trastornos de regulación, como insumo de los problemas en rendimiento escolar, como insumo en las dificultades del desarrollo psicomotor. O sea, si yo de base tengo unas dificultades en procesamiento sensorial, eso va a generar un retardo en el desarrollo psicomotor, que es por lo que generalmente nos llegan, cuando nos llegan los niños antes de los 3 años, nos llegan es más por ese tipo de diagnóstico, ¿sí?, que por una identificación temprana de una disfunción sensorial. Los 3 primeros años de vida llegan los chicos a nuestra consulta en terapia ocupacional remitidos o porque no gateó en el momento que es, o porque no caminó, o porque no corre, o porque no agarra las cosas como es, y no se dieron cuenta de todo lo previo que fue mostrando ese chiquito desde que nació, ¿sí? Entonces, pero yo creo que todo eso nos va a dar para muchos más encuentros más adelante. Última cosa para que Luisa nos cierre con esta pregunta y luego Lina y Eliana nos regalan sus conclusiones y Luisa al final. La pregunta era, mi hijo estaba en terapias de integración sensorial, pero cada que tenía cita lloraba, me decía que no quería estar descalzo, no le gusta sentirse sucio, no soporta el colbón ni la plastilina. Eso nos hace inferir que más que una terapia de integración sensorial, este chico como que lo que tenía era una terapia de choque. ¿Tú qué piensas, Lina? Luisa. Sí, en efecto, yo quisiera que Liliana nos dijera de dónde nos está escribiendo, porque mi sugerencia sería porque luego ella pone que se puede hacer para retomar las terapias, ¿cierto? En este momento, depende de donde ella recibía la terapia, habría que ver si podría retomar presencial o virtual, pero mi sugerencia sería que hablara con la terapeuta acerca de las dificultades de aceptación que tiene con el niño, porque su terapeuta debe empezar a trazar objetivos diferentes, iniciando por la habituación y la aceptación a los contextos, para que él pueda tener un poco más de confianza y podamos hacer una intervención más certera. Pero para ello yo sí quisiera que Liliana nos dijera desde dónde nos escribe y luego poderles responder por interno algunas otras sugerencias. Bueno, antes de darle la palabra a Lina, una cosita muy rápida. La doctora Giner nos decía algo que es absolutamente importante y que nosotros, los que trabajamos en integración sensorial, no podemos olvidar. Y es, si usted ve desde afuera que su terapeuta y su hijo están jugando y se están divirtiendo con todos los elementos que están dentro del espacio terapéutico, ¿sí? Si usted desde afuera ve que es un juego y su hijo la está pasando bien, eso es integración sensorial. Pero si usted ve que su hijo se niega a entrar, no le gusta el tipo de trabajo y la terapia no está siendo efectiva, es porque no están aplicándose los principios básicos de la intervención en integración sensorial, en donde tiene que contemplarse que el niño reciba de manera lúdica, agradable, pausada y escalonada en suficiente información de tipo táctil,
vestibular y propioceptiva como base en el desarrollo de juego, y eso se logra a través del uso de una cantidad de elementos que tenemos dentro del gimnasio, pero que yo a través del juego logre darle toda esa información para que ese sistema nervioso tome esa información sensorial y empiece a organizar mejor, ¿sí?, sus respuestas. Yo tengo que darle el justo desafío, o sea, el reto tiene que ir de poco a cada vez un poquito más complejo. Yo lo tengo que ir graduando hasta que empiece en una cosa que fue exitosa, básica, y que el niño se sintió feliz, y por eso yo le puedo plantear un reto un poquito mayor. Eso va haciendo construcciones de redes neuronales que le permite al niño ir mejorando su desempeño y organizando la información para que se dé la adecuada integración sensorial. Lina, regálanos entonces una conclusión del encuentro de hoy, o más que una conclusión, un tip que le dejes claro a los papás sobre el tema de hoy. Bueno, importante, voy a robarme dos, voy a dar dos. Entonces, el primero es que no toda necesidad sensorial es una disfunción de la integración sensorial. Eso es importantísimo. Y aquí va el segundo, pues cómo reconozco yo que efectivamente no solamente es una necesidad sensorial, sino una disfunción de la integración sensorial. Pues acceder a las terapeutas ocupacionales formadas en integración sensorial, certificadas en integración sensorial. Una de las preguntas que nos aparecía en el chat era que cómo sabíamos, cómo los padres pueden saber si la terapeuta está formada o no, si está certificada o no en integración sensorial. Yo les digo, pregúntenle a la terapeuta, las terapeutas pueden tener su certificación, o también pueden acceder a la Asociación Colombiana de Integración Sensorial, que la asociación pues tiene su función, su misión es acoger a los terapeutas ocupacionales colombianos certificados en integración sensorial. Esas serían como las dos conclusiones del día de hoy. Muchas gracias, Lina. Muy importante eso. O sea, y ya para finales de octubre sale actualizada la página de la Asociación Colombiana de Integración Sensorial, en donde ahí van a tener un directorio de las personas que están asociadas a la asociación, pero también ahí van a ustedes a poder preguntarle a ese gremio precisamente que les ayude a identificar que a otras terapeutas que así no estén asociadas todavía sean certificadas por cualquiera de las instituciones formadoras. Eliana, cuéntanos. Bueno, algo importante yo pienso que es aprendamos a conocer a nuestros niños, a escucharlos, a verlos, a observarlos. Y pues algo clave de la jornada, como decía Lina, no todo es disfunción en integración sensorial, pero todo tiene que ver con lo sensorial. Y en la integración sensorial tiene que ver cómo procesamos la información sensorial. Entonces, puede que no sea una disfunción, pero sí va a tener que ver con el proceso de integración sensorial, que es diferente. Es diferente. Entonces, podemos estar muy atentos. Hay, de pronto hay acciones que podemos tomar a manera generalizada sin ser intervención, sino a nivel sensorial. Una muy pequeñita, voy a decir en estos momentos, que se ha presentado con el tema de retorno social, vuelvo, insisto, unos audífonos sin música, audífonos grandes cuando tienen molestia, por ejemplo, a nivel auditivo. Eso es algo que no es receta médica, no es receta terapéutica como tal, sino que si hay una dificultad podemos disminuir el impacto por este retorno que estamos teniendo en estos momentos. Y que muchos de los papás estamos viendo que aún sin tener hijos con dificultades en procesamiento sensorial, como han estado tanto tiempo encerrados, ya les molesta salir a ambientes ruidosos. O sea, hemos llegado a tal punto en este aislamiento que algo que para nosotros antes no era molesto ya empieza a ser incómodo. El que se me junte tanto la gente cuando me voy de pronto en el metro, ¿sí? Bueno, las personas que vivimos en Medellín o en el Transmilenio, pues el que esté tanta gente cerca, antes no me molestaba tanto porque estaba trabajando desde la casa, pero ahorita que me tocó volver a salir y me tocó coger transporte público, eso es algo que me genera una ansiedad terrible, sin estar hablando de un problema de disfunción sensorial. Luisa, un tip. Un tip básico, más no es mejor.
¿Por qué lo estoy diciendo? Porque hay mamás que creen que si tiene Hay más padres, no solo intervención, mamás, hay padres en perdón, hay general. padres, sí, gracias por la aclaración, hay padres que creen que si tiene más intervención o tienen mayor flujo de actividades, el niño va a tener una mejor integración sensorial y no es así. Hay que dar tiempos de descanso a que ese cerebro pueda fijar la información que tuvo durante el día, el aprendizaje que tuvo durante el día. O sea, yo doy, espero a que se fije y luego vuelvo y retomo. No terapias todos los días va a garantizar que el proceso se logre. Pues O no llenar la agenda de los niños, que todos los días tienen que tener una actividad porque los tenemos que tener ocupados. Hay algo que las terapeutas usamos dentro de nuestro trabajo y es el tiempo tanto de juego como de ocio. Y el ocio es divertirme, no hacer nada. Sí, exacto. ¿Cómo manejo yo esa mirada para el techo que también es necesaria a veces? Bueno, Exacto. antes de que se desconecten, primero les quiero dar las gracias a Lina, a Eliana y a Luisa por acompañarnos en el encuentro de hoy. Me pareció que fue absolutamente enriquecedor. Ojalá les hayamos podido como aclarar varias de las dudas. Obviamente es un tema que da muchísimo para hablar y que en un tiempo de una hora y media que ya llevamos, pues nunca va a ser suficiente. Esperamos más adelante poder volver a retomar alguna de las preguntas que nos quedaron así como en punta. En este momento también invitar a las personas que se quedaron todavía acompañándonos hasta el final para nuestro próximo Facebook Live, que es el miércoles 28 de octubre a las 6 de la tarde por este mismo canal. Y vamos a hablar sobre cómo promover la salud mental en la infancia. En la infancia. Vamos a tener unos invitados precisamente que nos ayuden a hablar y a desarrollar un poco este tema, por lo cual los invitamos a que nos envíen, ya sea a través del Facebook o a nuestros correos electrónicos que también aparecen en la página de Facebook, las preguntas que ustedes quieren que desarrollemos dentro del encuentro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias nuevamente a Lina, Luisa y a Eliana. De verdad que ha sido muy rico tener esta conversación porque fue muy fluida y fue como muy tranquila, no desde el ámbito médico ni manejado como desde las sabias, no, fue una conversación que me pareció que fue muy productiva. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Gracias, Clau. Gracias a todos por participar.